quisiera yo saber cómo han visto este texto. Ha sido como degustado, ¿no? Como percibido. Que quiero yo exponer respecto al grande, al maestro Jesús Martín Barbero, creo que el maestro de todos nosotros, ¿no? Y nos dejó una bárbara obra, ¿no? Como legado y que cabe a nosotros no solo mantenerlo vivo a través de esas exploraciones, como el caso de esta presentación, que agradezco, hacer como también llevar a frente las cosas que él ha puesto para nosotros. Y bueno, me gustaría de saber, vamos a dialogar un poco antes, de una manera informal, y después puedo hacer la presentación, ¿sí? Entonces, quien está aquí, déjame ver a Paula, ¿no? David, Amparo, ¿cómo estás, querida Amparo? ¿Todo Hola, bien? profesora, sí, feliz. No, no. Sí, gracias por la invitación, gracias María Cristina, José, Carlos, bueno, tantas personas, Jacqueline, Mariana, Elmer, bueno, somos aquí 14. Podemos empezar. ¿Por qué una teoría de la comunicación de Jesús Martín y no una teoría de las mediaciones, como él, nos acostumbramos a relacionar, ¿no? Esta teoría, ¿no? Todo un sistema de mediaciones. ¿Por qué? ¿Consiguieron leer el texto? ¿Consiguieron leer? ¿Sí? Sí, 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 claro. Un texto provocador, además, Inmaculata, que nos has enviado, nos has planteado, y creo que los tres abordajes que planteas desde el punto de vista epistemológico, lo metodológico, y me parece que el tercer eje, que también tiene que ver con el análisis de las prácticas, Sí. me parece clave, ¿no? Y creo que más que centrarte en una obra, estás proyectando como más bien tratando de interpretar digamos, el pensamiento intelectual en su conjunto, ¿no? No solamente de los medios a las mediaciones, que es como el punto de partida, pero creo que me gustó mucho que incluso arrancaste con el libro Oficio de Cartógrafo, ¿no? Que es un libro bien interesante, que está como a mitad de camino ahí en su obra, y yo a veces pienso que es un libro como bisagra, ¿no? Incluso el mismo libro en la mitad tiene como un capítulo, o en la primera parte recoge muchas cosas que había investigado antes de los 90 y luego, antes de los 2000, y luego hay como un capítulo intermedio donde conecta ese pasado con la proyección futura de la agenda de la investigación en comunicación y cultura. Entonces, para arrancar, diría que hay una apuesta de tu parte, como en esas tres dimensiones, y qué bueno que tomas un libro que, digamos, es un libro, me parece, síntesis de algunas cosas, pero también la proyección de la agenda de investigación y los problemas que estamos indagando desde Iberoamérica más ampliamente, ¿cierto? En el campo de la comunicación y la cultura. Diría como para empezar por allí el diálogo, la reflexión. Sí, muy bien, exactamente. La obra de Jesús ha tenido muchos tipos de recepción, ¿no? Y esto es importante. Él hablaba para América Latina, se dirigía a América Latina, donde él siempre estuve.
pero la recepción de su obra, claro que no podía ser diferente, ¿no? Dependiendo mucho de que, no apenas hablar de lugares, de países, ¿no? Mas dentro propiamente del campo de estudio de la comunicación, esto que nos podemos decir que nuestros países tienen, sí, una cultura de investigación propia, ¿no? Y cuando una obra es así tan magistral, tan larga, y eso es importante, lo digo que llamaba de clásico, que Jesús Martín Barbero es un clásico moderno, un clásico, como decía, es aquel que es, a cada vez que lo leemos, ¿no? Nos dice cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces, de ahí la perenidad, pero con esta condición de propiciar nuevos abordajes, nuevas propostas, experimentaciones. Entonces, un clásico es este, ¿no? Que cuando más tú lo lees, más vas a tirar cuestiones y cosas. Yo siempre lo leí en este aspecto que ahora usted me dice que está realmente viendo o me provocando, ¿no? Para esta cuestión de la teoría de Jesús Martín Barbero, de una teoría de la comunicación, ¿no? Entonces, quién sabe, no sé, esto puede ser un punto de partida para Brasil, que donde Jesús tiene mucha influencia presentemente. Hay siempre uno de los autores más referenciados, más que se hace citaciones, y que voy quién sabe, empezar por el final, que es, al final, toda esta propuesta, ¿no? ¿Cómo es que, vamos a decir, principalmente las nuevas generaciones, cómo los estudiantes, principalmente universitarios o de especialización y posgrado, ¿no? ¿Cómo lo usan? Y aquí una preocupación mía, sí, que es en la investigación empírica, ¿no? La investigación que tiene trabajo de campo. Para mí, ¿no? Para mí, felicidad. Estoy siempre acompañando como puedo, principalmente en congresos y tal, y que vienen estas propuestas de utilizar los mapas de Jesús en los movimientos sociales de los estudiantes. Entonces, cómo todo este aparato de él, ¿no? Toda esta, llamaba de un archipiélago, ¿no? En fin, y sus mapas, ¿no? Cómo están fomentando, cómo están alimentando, propiamente en aquel punto que yo creo que es de la aplicación, de la aplicabilidad de esta propuesta de él. Entonces, perdón. Estamos en cosas como en casa, pero es mi gato, quería salir, perdón. Entonces, por eso que toda esta preocupación que va de la epistemología pasa por la metodología y finalmente para la práctica, ¿no? Como José Miguel lo dice, la práctica
de investigación. Y es donde yo creo que propiamente se prueba, ¿no? Se testa, se modifica, se adapta, se innova. Y para así lo veo a Jesús, ¿no? Este clásico que nos provoca, nos alimenta constantemente, ¿no? Entonces, si alguien quiere hablar más alguna cosa, si no, podemos, pido a Francisco de ver que share screen. Entonces, Ok, es esto. sí. Sí. Exacto. Y Ok, ahora aquí lo puedo ya. totalmente. Puedes ponerle en modo presentación y va a tomar toda la pantalla. Exacto, ahí. Ya se Sí. mira perfectamente. ¿Se ve? Sí, sí, muy Sí, bien. perfecto. Muy bien. Se ve. Bueno, entonces, aquí está, ¿no? El título y bueno, está bien para ustedes todos, ¿no? Y bueno, aquí estoy yo diciendo por qué mi exposición tiene 4 objetivos, ¿no? ¿Por qué una teoría barberiana de la comunicación y no una teoría de las mediaciones de Jesús Martín Barbero? En segundo punto, aquí demostrar que la teoría barberiana no es una teoría de la recepción, sino una teoría de la comunicación, que se puede ver a través de sucesivos mapas teórico-metodológicos de las mediaciones. Debatir la mediación de la tecnicidad por la que perdón, aquí no estoy viendo muy bien, por la que la comunicación es objeto, ¿para quién no? Es objeto, proceso social y materialidad en la era de la digitalización. Y quiero decir que estoy viendo en esta andar y haciendo una línea del tiempo, acompañando el pensamiento de Jesús a través de estos mapas teórico-metodológicos. Creo que la tecnicidad no apenas ella, porque los mapas son todos entremeados, todos movilizados, ¿no? No tiene una entrada, no tiene una salida, ahora es como realmente una posibilidad muy grande de investigación, ¿no? Y que la tecnicidad me parece que aún convergen, no digo todas las mediaciones, pero sé que se constituye cada vez más en una mediación central, ¿no? Y después hay una cosa que no sé cómo con ustedes, mas en Brasil, ¿no? Y también en Argentina hay unas cosas ahí exactamente de colocar la teoría barberiana en el debate nacional e internacional sobre mediación y mediatización. Yo quisiera decir, porque teoría barberiana, aquí hay una cosa que yo lo coloqué como teoría barberiana, cuando de facto debería ser una teoría Martín Barberiana, ¿no? Si no quiere decir una teoría de Jesús Martín Barbero. Quería un poco, ¿no? ¿Cómo hablamos de la teoría de Bourdieu, bourdieusiana, de Foucaultiana, ¿ok? Que es esta dimensión. Pero en Brasil, Jesús es conocido como barbero. Y eso ha sido una cosa que yo quise expresar, ¿no? Y además, es corto decir teoría barberiana,
¿no? Este es un mapa barberiano. Y no, para mí me hace muy expresivo esto, pero yo reconozco que ustedes, o sea, de lengua española y de los, son castellana y Jesús Martín, ¿no? Jesús Martín, olha que nem entra barbero. Pero él le gustaba que en Brasil lo llamaban de barbero. Es también muy, muy interesante. Y otra cuestión es que, sabe, discutí en algunos momentos, ¿no? Con investigadores, colegas extranjeros, ¿no? Y a decir citando algunos que dicen que es una pena que Jesús Martín Barbero no es tan conocido como debería ser. Entonces, ¿qué es esto de norte-sur, como se coloca hoy, ¿no? Del sur global, del norte, pero acompañar eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que yo también tive la información, que las traducciones, la traducción en inglés de los medios a las mediaciones no salió así, mas salió con subtítulo, ¿no? Una teoría de la hegemonía, ¿no? ¿Cómo era el subtítulo? Hegemonía, ahora no estoy aquí. Amparo me puede ayudar con el subtítulo de los medios a las mediaciones. Hegemonía. Comunicación y cultura. Comunicación, cultura y hegemonía. Comunicación, cultura y hegemonía. Pero aquel que para nosotros ya se presentaba como lo que era la gran revolución, ¿no? De la abordaje de Jesús Martín, era de los medios a las mediaciones. Ahí está como un camino, ¿no? De tanto que se ha hablado de qué significa de los medios a las mediaciones, ¿no? Entonces, como se quedan los medios, ¿no? Y bueno, y también decir que era un teórico de la mediación. Esto es una cosa, y por eso que es una pena de esta traducción. Y la cuestión de la mediatización también es como una otra vertente, ¿no? Que para mí va a dar otro entendimiento de la cuestión de la tecnicidad o de propiamente de los medios técnicos, ¿no? Y de la mediatización de la vida, ¿por qué no la mediación de la vida? Y bueno, hay muchas distintas percepciones. Hay grupos de investigación en Brasil que se caracterizan como grupos de estudios de mediatización, y también en Alemania, ¿no? Y otros lugares de Europa. Bueno, entonces esta es la primera cuestión. La segunda, entonces, es propiamente, como ha dicho José Miguel, que de facto yo empiezo cuando Jesús se autotitula como cartógrafo, ¿no? Un cartógrafo mestizo, y por tanto, ya de entrada hay una cuestión propiamente de qué es la cartografía, qué es este método, ¿no? Y que para mí la cartografía de Jesús exactamente se expresa en todos los mapas de las mediaciones. Y así vamos a seguir cada una de estas propuestas, de estos mapas. Pero la teoría como mapa noturno.
Y aquí una idea de cartografía que es muy interesante, ¿no? Que la cartografía es ciencia y arte, es geográfica, histórica, ¿no? Y no era apenas la relación de nosotros con el territorio, pero también la historicidad de estas personas, ¿no? Cómo viven históricamente, y también muestra la historicidad de nuestro conocimiento. ¿Qué? Bueno, por eso que digo aquí, la cartografía como método barberiano para la investigación de la comunicación. Bueno, la cartografía como método para promover nuevos parámetros de representación del conocimiento. Sí, porque es una idea propiamente de que el conocimiento es convergente y al mismo tiempo se abre, es como la movilidad, la movilidad de placas o de mapas, ¿no? Y a una representación de conocimiento que es muy, muy útil en términos de unas condiciones de vida que nos vivimos, de incertidumbre, ¿no? De riesgo, y por tanto haya visto cómo estamos viviendo algo completamente aterrador y desconocido. Entonces, esta cartografía es como un elemento que me ayuda a situar, ¿no? A situar mi conocimiento para este nuevo, ¿no? Y también esta cartografía de Jesús Martín, cartografía barberiana, es la necesidad de unificar los 4 mapas, que enseguida un mapa sustituye el otro, o cómo se relaciona con el anterior y uno con el posterior, porque hay una temporalidad, que es una cosa muy importante cuando nos pretendemos hacer una análisis interna, ¿no? Una desconstrucción de la obra de un investigador, de un estudioso, en caso aquí Jesús Martín, ¿no? Y también el uso estratégico de la cartografía, también que la maneja conforme, ¿no? Hay posibilidad, no una cosa ya como método ya establecido anteriormente del estudio con un objeto, no, que la cartografía movente, ¿no? Es que también que ayuda al investigador para que se pueda situar o usar estratégicamente la cartografía. Vamos a ver esto. La incorporación de todos estos mapas, ¿no? Van a dar lugar a nuevos lugares metodológicos. Sí, exactamente porque son estratégicos y que pueden mudar de lugar, ¿no? Y la apropiación depende muchísimo de una estrategia metodológica que se adopta en una investigación empírica determinada. Esta investigación, que es un trabajo de no sé cómo se dice, de licenciatura, ¿no? de maestría, de doctorado, esta investigación propiamente concreta, ¿no? Hay me gusta hablar de metodología como una estrategia. Esta va al encuentro de la proposición de una cartografía como estrategia móvil, ¿no? Nada de una cosa ya prefixada
¿no? Pero toda una relación que se hace y que se desarrolla, es claro, muy con una perspectiva siempre de reflexibilidad o reflexibilidad o de reflexión, más que reflexión, ¿no? Y así yo veo. Para mí, el investigador, y hay investigador, creo que la primera cosa es que él usa la propuesta de reflexionar sobre lo que está haciendo. Y por eso que haciendo este tipo de autoinvestigación o una autocrítica, como dicen algunos, una vigilancia, le propicia esta crítica o esta reflexibilidad, ¿no? De tener mucho más condiciones de actuar como investigador, ¿no? Vamos después, me gustaría que hiciéramos la discusión después, ¿no? Bueno, estos son los principales hitos de la teoría barberiana para los estudios de comunicación. Ahora, el que habla, ¿no? Que la comunicación es hoy una cuestión de mediaciones más que medios. Entonces, la crítica al mediacentrismo, ¿no? Y que, por tanto, los medios son mediaciones, ¿no? Y la cuestión, por tanto, de la comunicación es una cuestión de un marco de mediaciones más que de medios. La mediación constituye una perspectiva teórica comprensiva. Ahí vamos, para los estudios de comunicación, tanto de los procesos de producción de la comunicación, de la producción mediática, ¿no? Tanto del producto de comunicación, producto comunicacional, como de la recepción de este producto. Entonces, esta perspectiva teórica es comprensiva, como se dice, total. Si bien que se puede haber recortes para el estudio, pero nunca olvidar que esta una perspectiva comprensiva o también como dice Edgar Morin, ¿no? Una perspectiva teórica compleja, ¿no? En que las cosas se interpenetran, ¿no? Las cosas están el todo en la parte en el todo, pero no, que no permite reducción. Yo creo que es importante decir que estoy recortando este aspecto, pero este aspecto está con el otro, y nunca dejo de pensar en las conexiones. Y la hibridación cultural, el tercer hito, es la marca registrada de la modernidad tardía vivida en América Latina por las personas en su cotidiano. La cuestión de la hibridación, porque esto nos coloca hoy, quién sabe más de otro tiempo, la cuestión de las migraciones en este mundo, de todo tipo de migración, o nuevo nomadismo. Mas también quisiera colocar aquí la periferia, como nós somos, né? Que ha sido colonizada por otro. Y por tanto, ¿qué acontece con el conocimiento que nos
generamos. Es híbrido, sí, pero hoy están los estudios decoloniales y viene muy fuerte la cuestión de los locales, ¿no? La diversidad, además de la desigualdad, ¿no? Y que en esto todo me parece que va la interseccionalidad de los estudios interseccionales hoy, y creo que todo esto se debe juntar y da esta idea de modernidad tardía, ¿no? De países como nosotros, de países como los nuestros, ¿no? Y siempre vea una cuestión que García Canclini, ¿no? Habla de hibridación y principalmente, ¿no? Que colocó este concepto, mas a la luz de las cosas que se modifican y que entran en escena, ¿no? Entonces se torna como si fuera un concepto matriz, ¿no? Que va a se alargar, creo que también como la cuestión de la mediación en Jesús Martín. Y esos mapas, ¿cómo entran en la tradición de investigación latinoamericana? Bueno, esto me parece que tenemos sí una historia, ¿no? De nuestros estudios que siempre establecieron esta cuestión con relación a la metodología de una experimentación, el diseño metodológico y que es sorprendente, ¿no? Que es nueva, ¿no? Como decía, hay una imaginación sociológica, como decía el sociólogo americano, mas también hay una imaginación metodológica para hacer esta experimentación. Después, los mapas también entran en esta historia, ¿no? En esta tradición de experimentación metodológica, también como diseño global de estudio, nuevamente la cuestión de una visión comprensiva de producción, usos y apropiaciones, usos y aproximaciones y producto, producción, producto, usos y apropiaciones, dinámicas y también cuestiones estructurales. Y finalmente, que esa tradición teórica latinoamericana ha sido siempre con base a una crítica cultural y política, que son los estudios de cultura en América Latina. Aquí está, por tanto, la referencia a Antonio Gramsci, ¿no? Y que modificó tanto la cuestión de la comprensión de la cultura, de las clases populares, del popular, ¿no? Y de los subalternos, y también la cuestión de la ciudadanía, ¿no? De la sociedad civil, los conflictos, ¿no? Y que también entran, por tanto, los estudios culturales ingleses de la primera generación. Yo creo que había una crítica cultural y política muy fuerte, ¿no? Como en Williams, Thompson y Richard, estoy con la cabeza, Richard Hogarth. Muchas gracias. Hogarth, Thompson, Edward Thompson y
Raymond Williams. Y después, claro, que viene más o menos una nueva generación, ¿no? Con Stuart Hall y otros. El problema ahí que me parece, y aquí, cómo están hoy los estudios culturales. Yo tengo una idea que no hacemos estudios culturales, mas sí estudios de cultura. Y esto hasta, claro, que un diálogo, ¿no? Y también no sé si Jesús se podría autonominar que era que representaba los estudios culturales de América Latina. Él como García Canclín y otros. No sé si porque vengo de la sociología, ¿no? Y tengo esta idea de que los estudios de cultura aquí en Brasil, en América Latina, tenían, y por eso lo rescato como una mediación triple constitutiva de los mapas, esta relación de comunicación, cultura y política. Y por tanto, donde la crítica a la cultura, la crítica cultural está muy, muy presente. Tengo otros textos o reflexiones respecto de cómo está la cuestión política hoy, ¿no? Principalmente política, en los estudios culturales. Pero esta es una cosa que es muy polémica, o sea, hay polémica o porque es compleja. Bueno, yo creo que se debe hacer diferencia de estudios de cultura y estudios culturales. Principalmente porque los estudios culturales nacen en Inglaterra, ¿no? Y después se distribuyen no apenas en otros países, como también en áreas del conocimiento, en muchos campos del conocimiento. Bueno. Una cosita ligera sobre el concepto de mediación en Jesús, en Barbero. La mediación inicialmente vista como una perspectiva de investigación desde y hacia la recepción. Esto todo tiene a ver con el popular, con el escalofrío epistemológico, ¿no? Y esto está mucho de los medios a las mediaciones de 1987. Y esto es inicialmente más que va para la importancia de la perspectiva de la mediación para una teoría de la comunicación. Y no apenas una perspectiva desde y hacia la recepción, el popular, más la importancia de la perspectiva de la mediación para una teoría comprensiva, tanto de la producción del producto, de los usos y apropiaciones. También no existe una definición única de mediación. Noción plural, mediaciones. Entonces, citando a Jesús, las mediaciones son ese lugar desde el cual se puede entender la interacción entre los espacios de producción y de recepción. Lo que los medios producen no solo responde a las demandas del sistema industrial y las estratagemas comerciales, sino también a las demandas que surgen del tejido cultural y las formas de ver, ¿no? Entonces, es como una red, ¿no? Una armación para entender esa interacción
de los espacios y no apenas las demandas que vienen del mercado, ¿no? Del sistema industrial, de la producción, mas también y marketing, ¿no? Como también las demandas que vienen de las personas, ¿no? Del socios, ¿no? Del común y de las formas, por tanto, de ver, de sentir, de percibir. Bueno. Y vamos a, tengo en este texto, el fato es que es un texto más metodológico, ¿no? Un acompañamiento de los mapas. Por tanto, ni una avance de una línea del tiempo, que de estos mapas teórico-metodológicos de las mediaciones. Hice un día yo una entrevista a Jesús, que también está publicada en Matrices, y que se llama Una aventura epistemológica. Y yo quisiera que él me dijera exactamente de su trayectoria, ¿no? Que es siempre muy importante. A cada entrevista hablaba de otros aspectos que vamos, nosotros que lo leemos las publicaciones. Pero para mí, el primer texto que me impactó, ¿no? Y que tuve bastante repercusión en Brasil, ha sido una propuesta del año de 1982. Por tanto, ya lo llama mapa, pero es antes de 1987 de los medios a las mediaciones. Entonces dice Jesús, podemos, que tú trazas en este artículo, que después él lo dice, porque lo hice exactamente para los investigadores de América Latina, de pensar lo que estaban haciendo, ¿no? Por tanto, eran retos a la investigación de comunicación en América Latina, que salió originalmente en la revista Comunicación y Cultura. Entonces dice, Jesús, ¿es posible que este ha sido tu primer mapa? Él lo confirmó. Dice, sí, fue mi primer mapa, cuando, no usando la palabra mapa, pero campos estratégicos de investigación. Es exactamente como un mapa, ¿no? Con una mediación que era esas, exactamente, la comunicación transnacional, por tanto, la comunicación que se tornaba global, ¿no? Se tornaba comunicación mundo, como dice Matelar. ¿No? Y el siguiente campo, las nuevas tecnologías de comunicación, sí, que también impactaban y se establecían haciendo cosas muy inovadoras, nuevas, rompiendo, habiendo rupturas, y esas nuevas tecnologías es que después en el mapa nos podemos colocarlo dentro de la mediación de tecnicidad, pero se llamaban nuevas tecnologías de comunicación. Y finalmente, el tercer campo, o el tercer mapa, mediación en el estudio de la comunicación popular y alternativa. Y aquí también estaba una crítica a la idea de comunicación popular y alternativa que estaba vigente en América Latina, que él decía que este alternativo no podía ser marginal, mas debía ser integrada, ¿no? Y ser alternativa. Hoy hay muchas cosas muy, muy interesantes que acontecen en los estudios de música urbana, ¿no? Que se hacen en las favelas de Brasil, y al mismo tiempo que se tornan sucesos del mainstream
¿no? Y cosas muy interesantes. Y allí una cosa que me llamó la atención en ese artículo es que también era una, ¿cómo se dice? Armadilha, es una que no deberíamos entrar en esta, ¿cómo se dice armadilha ahora? Como si fuera una que nosotros adentramos a una situación que nos capturó. Es trampa. Una trampa. Una trampa, Sí, sí. sí, una propuesta trampa, que era la que la teoría era un lujo en región como América Latina. Era un lujo porque había muchos problemas demasiado urgentes y que nos impactaban, que eran como nos pedían prioridad. ¿Ok? Sí, pero no podemos concordar con esto, porque no hay problemas ni solución de problemas sin teoría. Esto, la cuestión de la teoría de la práctica, como está aquí colocada, inmediatamente nos acuerda de la fractura que existe en los grados de comunicación. En esta cuestión de la comunicación también es una profesión con habilidades, con capacidades y al mismo tiempo, ¿no? Que hay estudios, investigación y también el enseñamiento, ¿no? De la comunicación. Yo lo digo esto, ¿no? Tenemos niveles como la teoría, ¿no? La investigación, donde hacemos ¿no? Hacemos estudios de donde tenemos el conocimiento que vamos a llevar en clase, ¿no? Vamos a enseñar. Y ahí hay toda una particularidades de esto, ¿no? Incluso un tema, una área de la enseñanza de la comunicación. Y finalmente, esta práctica de la comunicación, que no es una práctica profesional, pelo menos yo estuve siempre sintiendo eso, ¿no? En nuestra grade curricular, como se dice, ¿no? Que la teoría es una cosa, la práctica es otra, los alumnos no saben hacer la función, porque las cosas andan exactamente desfundadas. Pero Jesús llama la atención que la teoría es un espacio clave de la autonomía científica o de la dependencia científica, o sea, que la teoría puede ser dependiente y si no se critica, si no la ve como, ¿y qué dependencia es esa? Una dependencia científica, que otra manera de hablar de subalternidad, de una centralidad tremenda, ¿no? Tremenda, porque decimos de sociedad del conocimiento, ¿no? Hoy, pero la teoría como un espacio clave también para haber esta autonomía, ¿no? La procura por autonomía, por la tentativa de autonomía, ¿no? Todos que debemos nos arriscar, hacer riscos de tener esa autonomía. Esta autonomía nada más es, yo creo que es la cuestión de un conocimiento generado localmente y que se hace para ese local, pero que no se esgota en esto y que al hacer esto dialoga con todas las interfaces
de otros campos de conocimiento y de otros países. Cuando se dice de un pensamiento latinoamericano de comunicación, como un pensamiento latinoamericano de comunicación. Sí, sí, en ese sentido, de una especificidad de este conocimiento que al mismo tiempo tiene que estar up to date con lo que se hace en el mundo, porque no es una cuestión de hacer ciencia, mas una ciencia subordinada. Y Jesús lo dice esto muy bien en este artículo, ¿no? Que la cuestión no es que nosotros podemos leer bibliografía extranjera. Lo que es dependiente es la estructura de pensamiento que viene con esto. Si no se hace autocrítica, ¿no? De dónde viene, hacer siempre esta lectura interna, que es una cosa difícil de hacer, que no es apenas criticar por criticar, mas una mirada interna a la estructura de la obra para verificar estas cuestiones, ¿no? Que entonces yo creo que en este sentido, como dice Bourdieu, crear un hábitos cuando tú empiezas a hacer investigación de esta manera. Si en comienzo estar es difícil, no veo muy bien, no entiendo, pero que hay un andar, ¿no? Un caminar, que hay un caminar de una determinada manera. Esto es facto. Que se torna como un hábito para nosotros, investigadores de todos los niveles, desde los estudiantes de grado, ¿no? Hacer una lectura interna de aquello que se lee, propiamente, aquello que se discute. Y además, por tanto, cuando reivindicamos una autonomía científica, no quiere decir reivindicar que es una posición provinciana, ¿no? Provinciana, por tanto, de separación, no. Por el contrario, nos cuesta muchísimo sermos leídos y discutidos en, vamos a decir, el campo de la comunicación internacional. A empezar con la lengua. Estaba otro día hablando exactamente de esta cuestión, por ejemplo, un profesor portugués que de dónde va habla de la lusofonía. Claro, la cuestión es que vamos a pensar en portugués para hacer ciencia y no en inglés. ¿Cómo podemos? Eso, por ejemplo, es muy importante, es central. Todo esto entra en esta cuestión del espacio clave que es la teoría. Sin teoría no hay nada. No hay como haber investigación, porque la investigación, exactamente, la teoría, la investigación, y como la teoría siempre es una hipótesis permanente que debe ser testada, debe ser relacionada, debe ser confrontada con la realidad y, por tanto, con la investigación de datos empírica, pero y que va a modificar la teoría, ¿no? Y que, por su vez, va nuevamente a incrementar. Hay una dialéctica ahí, es evidente, ¿no? Entre la teoría, ¿no? Que é exatamente um sistema formulado, não? De conceitos e tal, e propriamente su uso, ¿no? Su aplicación en la investigación empírica. Pero es para mí una cuestión central.
Bueno, entonces ese es un mapa que yo digo antes de las mediaciones. Entonces vamos a entrar en el primer mapa. Es muy, muy interesante porque Jesús me mandó un texto para que saliese como un prólogo, una introducción a una nueva versión del clásico de los medios a las mediaciones, como está aquí, ¿no? Entonces, para mí, modificó completamente la visión, que no es este primer mapa, es el segundo, que yo traducí para el portugués el texto, dice Jesús, mas es un texto absolutamente metodológico, importantísimo, porque hay mucha formalidad, y tiene que tener formalidad. Formalidad es estas flechas que van, que vienen, ¿no? Cómo que se puede reunir, ¿no? En círculo, no en cuadrado. Estas cosas que dicen el manejo propiamente de una racionalidad, ¿no? De una racionalidad en eso. Entonces él dice, ¿crees que es? Sí, es un texto metodológico belísimo. Entonces, con base en esto, yo hice este primer mapa, porque ya, es claro, dentro de la introducción, que es de los medios a las mediaciones, tú no encuentras la figura hecha como mapa, diferente de los otros, de los posteriores, que son mapas mismos, ¿no? Con una distribución de la cartografía, ¿no? Entonces, por eso que digo, ese primer mapa metodológico está en la introducción, donde ya aparecen estas mediaciones, ¿no? Las lógicas de producción. Perdón, está escrito en portugués porque no conseguí, no tengo tiempo, porque está como imagen, ¿no? Entonces, son lógicas de producción, competencias de la recepción o consumo. A derecha, formatos industriales, a izquierda, matrices culturales, en el medio, comunicación, cultura y política. Ahora, si esta comunicación, cultura y política, esta tríade es que comanda todo, todo. Otra cosa que cuando yo comencé a estudiar y me lo olvidé un poco, que todo hace sentido, que si la mediación está en, como se dice, en titulares, así como está aquí, lógicas de producción o no, está escrito como con la fuente, los tipos menores, la intensidad de estas flechas, ¿no? Esto todo se debe colocar para entender lo que viene para qué, o cómo se puede hacer al revés. Vamos a llegar allá. Aquí, entonces, por tanto, esta figura, el primer mapa, serían las mediaciones culturales de la comunicación. Mediaciones, o sea, que de la cultura se ve la comunicación. Mediaciones constitutivas, yo lo voy a llamar este tripé, esta tríade, mediaciones constitutivas, o sea, aquellas que son fuente, ¿no? Aquellas que son las centrales, constituyen las otras mediaciones, ¿no? Mediaciones constitutivas, que tienen dos ejes, un diacrónico o histórico, que es el horizontal, ¿no? Que de las matrices culturales y formatos industriales. Aquí hay toda exactamente una
una historia, por ejemplo, del melodrama, ¿no? Como matriz cultural de la narrativa popular, el melodrama, ¿no? O el folletín, y cómo se ha constituido a lo largo del tiempo como un formato industrial. La telenovela hoy, que es producida por la televisión, que es producida también la ficción, que hay, por tanto, permanece, ¿no? La actualización del melodrama en muchos formatos industriales, las series, las miniseries, los cuentos cortos, las antologías, y bueno. Y otra que es el sincrónico, este diacrónico histórico, ¿no? Matrices culturales y formatos industriales. Y sincrónico, o sea, que conviven, ¿no? Que al mismo tiempo, sincrónico, la lógica de la producción corresponde a las competencias de la recepción. Producción y recepción, que se va entre uno y otro. En la historia de nuestro campo, ¿no? Desde el inicio con las teorías funcionalistas norteamericanas, que también han evoluido, pero había aquella cuestión, decía Laswell, ¿cómo podemos definir la comunicación? ¿Cómo podemos definir la comunicación? Entonces, dice lo mismo, dice así. La comunicación es responder quién dice qué, a través de qué canal, para quién y con qué efecto. Entonces, como que también diseñó, ¿no? En nuestro campo de estudio. ¿Quién es el emisor? ¿Para quién es el receptor? ¿Qué es qué? A través de qué canal, ¿no? O cómo, que son las materialidades de la comunicación, como bien dice, ¿no? Del mensaje y medio, ¿no? McLuhan, que es medio, que es que el canal, el medio, el contenido, ¿no? El mensaje. Y la competencia de la recepción. Por tanto, la producción crea la recepción, o sea, todo que impone la recepción la recibe, no. Entonces ahí está también que la recepción responde, ¿no? Hay respuestas. En el consumo, ¿no? Hay inteligencia, el consumo sirve para pensar, ¿no? Entonces, por tanto, nada mejor de que amar la recepción a través de sus competencias, de sus habilidades, de su dominio de gramáticas de determinados discursos, dependiendo ahí como estudiando la ficción, ¿no? Estudiando el melodrama, que también por causa de esto que surgió Obitelj, ¿no? Entonces, ese es el primer mapa. El segundo mapa es del 1998, en la introducción de una nueva publicación de los medios a las mediaciones. Esta introducción, pistas para entrever medios y mediaciones, que es del convenio Andrés Bello de Bogotá. Esto fue el tal texto que él me mandó, decir que se lo podía traducir para la publicación, otra edición de los medios a las mediaciones en portugués, que fue exactamente en 1997 es la primera traducción, y la segunda es en 2003 como consecuencia de esta
en que este mapa está en su prólogo, ¿no? Está en la introducción. Es muy interesante porque Omar, a través de la fundación, ha hecho, y Jesús también, hubo una distribución poca, ¿no? Que se llama exactamente las introducciones de los medios a las mediaciones, que tú puedes tomar todas las introducciones y ver cómo es que el pensamiento barberiano se desarrolla. Y este texto que envié está en la revista Matrices, que ustedes leyendo, ¿no? Tanto en portugués como en inglés. Si entran en la revista Matrices, que fue un número dedicado a Jesús Martín, ¿no? De 30 años, aquí no, nadie me ve, mas 30 años de los medios a las mediaciones, ¿no? Y por tanto hay estas introducciones como si fuera un texto solo, ¿no? Bueno, esta introducción, pistas para entrever medios y mediaciones. Esto, quién sabe, es el mapa más conocido, que tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces, donde aparece, aquí está las mismas del anterior, del primer mapa, ¿no? Comunicación, cultura y política en el centro. Matrices culturales, formatos industriales en la línea del tiempo histórico, las lógicas de producción con las competencias de recepción también, entonces sincronizados. Pero aquí, ¿qué es una cosa, una novedad? Es que la función de estas mediaciones, como por ejemplo aquí, la lógica, la producción y dialogando o trabajando o vamos estudiando los formatos industriales, es el lugar de la mediación de tecnicidad, ¿no? En que las lógicas de la producción con las matrices culturales de los discursos mediáticos, se va a decir de esta institucionalidad, que van a aparecer muchas en cosas que trabajan la comunicación de forma institucional, como los grandes corporaciones, los grandes grupos, ¿no? En que esas dos cosas se entrecruzan. Y que las matrices culturales con las competencias del consumo, aquí está la mediación de la socialidad o de la sociabilidad entre las personas, ¿no? La interacción social, propiamente las trocas de sentido, ¿no? De las personas, entre las personas, la socialidad, la trama del social. Y entre los formatos industriales y las competencias es la ritualidad. Esta ritualidad, quién sabe, es una de las más trabajada mediación de Jesús, porque envolve la manera como hoy se mira la televisión o se consume la recepción en todo el momento, en todo el tiempo, en todos los lugares, una ubicuidad que la tecnicidad ha propiciado. Entonces, la ritualidad de entrar determinadas horas, que las horas de las ficciones, como que nomeaba los horarios del día. En Brasil eso es fantástico, ¿no? La hora de la novela, sí, se sabe muy bien cuál es la hora de la novela.
y que las personas están, ¿cómo se dice? Jantando, está comiendo, ¿cómo se dice jantando? Jantar. Comiendo. ¿Comiendo? Cenando. Cenando, muy bien, cenando. Y que también, como cena en conjunto, también veía en conjunto la novela. Y la debatían, la discutían. Eso es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Esa cosa de la ritualidad. Hoy hay esta ritualidad, no existe más. ¿Cómo no? Existe muchísimo, ¿no? Una ritualidad, por ejemplo, de hacer una maratona, maratonar una serie, tiene que ver con ritualidad. O la persona, por causa del streaming, establece que esta serie lo va a asistir así, ¿no? Esta voy a invitar a alguien, esta voy a discutir, en la red, ¿no? Con otras personas, o en cuanto yo estoy leyendo, estoy asistiendo, yo estoy hablando, ¿no? Otra tela, estas cuestiones todas de las telas. Entonces, yo quiero decir que cada una de esas cosas son históricas, esas mediaciones, muy históricas. Ellas están con los nombres y van se definiendo, se preenchendo, ¿no? De lo que las personas viven. Entonces, estas son las mediaciones comunicativas de la cultura, no mediaciones culturales de la comunicación, mas las mediaciones comunicativas de la cultura. De la cultura a la comunicación. Esto decía Jesús, era para demostrar la densidad epistemológica de la comunicación, para conocer la comunicación. Una densidad una densidad epistemológica. Por tanto, tenía a ver con la cognición, la complejidad para conocer la comunicación. Y aquí, entonces, ¿qué este mapa promueve de novedad? De novedad que ahora sí se puede decir, hay múltiples mediaciones. Además de aquellas que estaban centrales desde la anterior, ahora estas mediaciones de medios, ¿no? Entre medios y mediaciones, institucionalidades, socialidades, tecnicidades y ritualidades. También se puede decir en el plural. Y también yo, después, usando estos mapas para un estudio, una investigación, también lo puede llamar que estas mediaciones son submediaciones. O sea, hay otras cosas más grandes que son las mediaciones constitutivas o fundantes que está desde el inicio de los medios a las mediaciones. Vamos a ver cómo es que va para el tercer mapa. Sí. Esta introducción como el tercer mapa es de 2010. Y está la introducción que llamé de 3 preámbulos a un mapa de las mutaciones comunicativas y culturales. Está en la edición de Antropos, de los medios a las mediaciones. Barcelona 2010. Mira, hay una anécdota que Jesús hizo con esto. Y todos, además, nos acostumbramos a esperar nuevos mapas de Jesús, nuevos mapas barberianos. Entonces, esto estaba
dando una entrevista a la revista. Yo estaba con él, estaba en Brasil, por tanto, en la revista FAPESP. Entonces, la entrevistadora, Mariluce Mora, dice, mestre, ¿cuál es tu mapa más reciente? ¿Cómo ves hoy, ¿no?, la comunicación y las mediaciones? Sacó un papelcito. Estaba y era de bolas. No estaba así. No estaba así. Elas estaban diseñadas en bolas. La temporalidad, la espacialidad, los flujos y la movilidad. Eso es muy interesante porque como estaba haciendo aquel segundo mapa, que es un mapa revelador, ¿no?, que es, esto no es propiamente un losango, mas es un círculo, ¿no?, que tú no sabes muy bien si va o se vuelve, ¿no? Y dice, aquí está lo que estoy estudiando ahora, ¿no? La temporalidad, la espacialidad, otras mediaciones fantásticas, ¿no? Y como la movilidad y los flujos. Aquí digo, entonces, las mutaciones culturales contemporáneas, haciendo así, y colocando la temporalidad, la espacialidad, flujos y movilidad, este mapa conecta los anteriores a los ejes de la temporalidad, espacialidad y de la movilidad, flujos, ¿no? Entonces, el mapa anterior tiene que, de alguna manera, está en esto también. ¿Sabes que lo vamos a tirar? En el lugar de la movilidad estaban matrices culturales, flujos, estaba formatos, mas vamos a ver cómo esto se complica, porque aquí ya dice que este mapa conecta a los anteriores, no los sustituye, ¿ok? Y el mapa 5 de mis cuentas, mis cuentas, ¿no?, que son las mutaciones culturales y comunicativas contemporáneas de 2017. También tiene una historia, porque la fuente ha sido una entrevista que Jesús lo dio a Omar Rincón. En 2017 estábamos en la conferencia de IAMCR en Colombia, ¿no? Y bueno, todos esperaban a Jesús. Jesús no hizo la grande conferencia, la conferencia principal, ¿no? No estaba bien. Pero a esta entrevista, cuando Omar Rincón estaba hablando de la obra de Jesús Martín, dice, aquí está el mapa más actual que Jesús me lo hice entender, que es esta. Entonces, que se mantiene la temporalidad, la espacialidad, entra una de... Aquí está todas, vamos a decir, con otras nomenclaturas, ¿no? Aparecen las sensorialidades, las tecnicidades, narrativas, identidades, ciudadanías y redes. Muy actual. Por tanto, la misma cosa, de entrever temporalidades, tecnicidades, las narrativas, las identidades, las ciudadanías y las redes. Entonces, ¿cómo es que visualmente podemos hacer un diseño de esta cartografía? No sé si yo creo que lo debo rehacer de una manera más, pedir ayuda de un profesional, de designer y tal. De Amparo. Entonces, Amparo, por favor. Ella lo hizo dinámico.
Pero yo solo sí, hice una, aquí están todos superpuestos. Sí, sí, sí. superpuestos. Aquí están superpuestos. Sí. Mas tú, ahí eso con otra lógica, Amparo. Me gustaría de verlo. Amparo, Se te lo metí en mando. líos. Bueno, aquí entonces vamos a decir todas las mediaciones nomeadas por Jesús y también explicada por él. Entonces, todas estas, como hacer una cartografía, ¿ya? Y la cuestión de un constructo, ¿no? De una de un constructo, me parece así, muy complejo, ¿no? Y que también no tiene entrada ni salida, es como si piezas de un juego, que tiene una lógica, claro, que tiene una lógica. Esto, todos estamos dentro del campo del conocimiento, ¿no? Y María e Inmaculata sería sí, rompecabezas, un rompecabezas. rompecabezas, sí, ese término, ¿no? Creo Sí, que sí, de armar. sí, exactamente. De armar y rompecabezas es Como el que, juego, ¿no? De ir armando los pedazos, irlos articulando, relacionando. es el juego de game, de que hay este, este film o serie, ¿no? La, sí, ¿cómo se llamó? Gambito de la Reina, no sé, en portugués, Gambito da Rainha, Un gambito de gama del Gambito de ajedrez. damas, sí. de damas, sí, de damas. Sí, esta realmente es una propuesta, ¿no? Que me parece y quería mucho más, ¿no? Entrar en a dialogar con otros, por ejemplo, das sensorialidades, ¿no? Las cuestiones estéticas, sensoriales, y bueno, y que aquí viene, y nosotros hablamos, yo y Amparo, ¿no? Estábamos haciendo cosas diversas después que vi que hablar de Rancière, ¿no? Y toda la cuestión de los afectos que vienen de las sensorialidades y la idea de tecnicidad de Jesús, que es como donde hay toda esta, que sería planes, ¿no? Portanto, de creatividad, de inventividad y sí, de sentir, ¿no? De sentir, de se expresar. Y es una manera muy diferente de definir la tecnicidad, ¿no? Y bueno, esto que se debía ser más tridimensional, o no sé, móvil, se acepta sugestiones, ¿no? Bueno, entonces, son casi 20 para las 10, debemos discutir un poco, ¿no? En esta...
Bueno, ¿Qué? creo que tienen la palabra también los compañeros y compañeras. Sí. Compañeros y compañeras, a todos, ¿no? Vamos a... Si dejamos de compartir pantalla, creo que eso puede ayudar. Sí, podemos dejar de compartir la pantalla, Inmaculata. Ah, sí. Stop share. Pronto. Ok. Ok. Entonces, eu não sei, porque é uma coisa de entrar, perdão, de dar uma aula. Eu vi uma belíssima estrutura de curso, não? De curso desse de CIESPAR. Então, houve aulas, não? Classes antes de mim, e que não sei se como mobilizar estas outras abordagens, não? Com esta minha atual, e que se alguém puder fazer uma relação, não? Eu me gostaria muitíssimo, não? Tenho aqui a programação, não? E de las aulas, não? De las aulas que já que ustedes já. Este programa está coordenada por Amparo, claro, modalidade e tal, e tem sessões, não? Paulo Freire, Poliquer. Então, destas coisas, não? As mediação, outra, a palavra é a ação, não? Do doutorado, de tesis, não? E, sim, os conceitos básicos de pueblo, massa, a crítica à razão dualista, ciudades, médios e medos, hipermediações que virão, culturas bastardas, comunicação de territórios, estratégia de espacialidade, que a Clemência retoma, não? E o próprio comunicador como mediador, Marita, né? E, finalmente, na conferência de cierre. Isto se pode ver, se está depois da aula, se está, por exemplo, em YouTube, alguma coisa, Amparo? Sí, está en Sí, YouTube. sí, sí. Está en YouTube y tenemos un repositorio en la página web de CIESPAL. Entonces, todas las personas pueden ver ahí. Y una cosa que te quiero preguntar, aprovecho, es si es que es posible que la presentación que me has compartido la puedo compartir para los compañeros. Claro. Perfecto. Y quiero también el link de este que tú dices, es fácil de entrar. Ahora te lo pongo en el chat. Ok. Muy bien. Inmaculata, Sí. creo que lo que habíamos desarrollado hasta ahora tenía que ver precisamente con, uno, la genealogía que nos hablaba Amparo de los conceptos, ¿no? De la manera como trabajaba Jesús y cómo hacía un trabajo histórico de esos conceptos que abordamos en sesiones anteriores. Sí. También en una sesión abordamos el esquema, un esquema inicial de las mediaciones, pero creo que con tu presentación y esta yuxtaposición o este palincesto, si lo podemos llamar así, ¿cierto? De unos con otras mapas, ¿cierto? Sí. Creo que confirmamos eso que veníamos abordando de la densidad, de la necesidad de meterle densidad a la investigación, al análisis de los procesos comunicativos y culturales, y también subrayaban algunos compañeros en sesiones anteriores de que no fue un pensamiento fijo, sino que se fue siempre moviendo, cambiando, construyendo Sí, sí. y quizá complejizando más, ¿no? En la medida en que
seguramente las categorías empleadas en algún momento no daban cuenta en otros momentos de lo que quería plantear o interpretar o analizar. Entonces, decíamos, en otro momento subrayábamos algo de la cuestión metodológica como creador, como productor, que me parece que hoy tú subrayas muy bien, y esa idea del cartógrafo como estrategia metodológica me parece interesante. No la había pillado, como decimos acá en Colombia, de esa manera, no lo había abordado por ese lado. Bueno, entonces creo que ahí hay un aporte interesante tanto en subrayar, ¿cierto?, la historia, la mirada histórica, la profundidad, la complejidad y la densidad del análisis de la cultura y los procesos comunicativos, y por el otro lado, insistir también en que el pensamiento es móvil, cambiante, se va construyendo, y que a lo largo de los años el intelectual fue también cambiando sus categorías al cuento este de Maupassant que dice: mata al viejo que duerme y quiere morir con las mismas categorías de siempre, ¿no? Entonces me parece que aquí hay una reconstrucción, lo que él decía, una autorreflexividad permanente, o sea, una mirada a lo que hacía, a lo que pensaba, y una nueva reinvención o resignificación a la luz de lo que él planteaba de los tercos hechos sociales, que son los que nos están hablando y nos están diciendo está cambiando, hay una transformación permanente, por lo tanto la manera de abordarlos tiene que ser distinta, y de nombrarlos, ¿no?, en términos de categorías. Me parece clave eso que ha subrayado en la sesión de hoy. Sí, muchas gracias. Yo veo esto también como un legado que yo siento en personas como están todos aquí, Amparo, y también a Omar y a Nilda, como si fuera que nos ha dado tanto de estas cosas que debemos continuar a adensarlas y no repitiendo, porque no hay esta cuestión. Son las cosas mismo que se imponen, ¿no? Los objetos se imponen a nuestra percepción. Pero yo creo en esto, ¿no?, de esta fecundidad. Y mira, mismo yo doy aulas de metodología, ¿no?, en el posgrado, y Jesús Martín con sus mapas, con esta propuesta, se casa muy, muy, muy bien con una grande propuesta metodológica, que es, claro, envasada, evidentemente, las mediaciones de toda la cuestión de la teoría, pues, habiendo esta visión de cartografía propiamente como método, ¿no? Me parece así de una fecundidad, y los alumnos lo doy en varias sesiones para discutir la cartografía barberiana. Estamos... ¿No tienen cuestiones? Preguntas. Preguntas. Hola. Bueno, yo tampoco lo había visto así, ¿no? La cartografía de Barbero como una metodología, porque me parece que, bueno, por lo menos me pasa a mí en las universidades en las que he trabajado, que tratamos de acoplarnos mucho a los métodos preestablecidos desde otras ciencias. Entonces, no tomamos en cuenta estos métodos propios de la comunicación. Lo que veo a través de los mapas sí es como una evolución de las dinámicas comunicativas culturales, me parece a mí, que se ven ahí reflejadas, y que si se quiere, sí es verdad que se puede aprovechar mucho esto como método para investigar comunicación cultural sobre todo. Le pregunto a usted, no sé, las hipermediaciones a partir de la era digital. Yo hice una tesis doctoral sobre eso, ¿no?, sobre hipermediaciones, sobre el paso de mediaciones a hipermediaciones, pero yo no sé si es que es real este paso.
Yo lo pude comprobar y hice una validación, pero no sé si es que las mediaciones persisten aún, que veo en el mapa que persisten hasta el 2017, por lo menos en el mapa, en el último mapa, para poder, si se quiere analizar los entornos comunicativos culturales en una plataforma digital o en plataformas digitales. O si se puede también, no sé, sumar las hipermediaciones a propósito de que se trata de un entorno digital y no de un entorno físico. Pese a que hayan las diferentes dinámicas, que hayan dinámicas parecidas, culturales, también en este entorno digital, ¿no? No sé si entendí bien, ¿no? Sí, como Carlos Colari, ¿no?, colocó la cuestión de las hipermediaciones, no sé, porque yo estoy en los formatos industriales que están allá, los formatos industriales en estos mapas, ¿no? ¿Por qué hay una digitalización de estos formatos? Esos formatos hoy son digitales. Entonces, yo creo que para pensar el digital, hay posibilidades de esta, la propuesta metodológica se puede adaptar, se puede tomar a través de tecnicidades, cosas muy interesantes, la cuestión del tiempo y del espacio, ¿no? Cómo es que están, o sea, proponer el uso de esta cartografía para el mundo digital. Mas es muy buena tu pregunta, ¿no?, tu observación, pero yo no percibí, por lo menos que, no sé si lo entendí, se da cuenta de la plataforma del mundo digital. Yo creo que sí. Creo que sí. Gracias, Inmaculada. Sí. Muchas gracias. Yo de hecho le haría una pregunta más a Paola sobre cuál sería la diferencia que ella mira en el concepto, dado que ella lo trabajó en su tesis doctoral, el concepto de hipermediación. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué añade, digamos, esto al otro concepto previo? O sea, no, en hipermediaciones escolar, en el 2008, él en mi visión, no logra definir el concepto claro de hipermediaciones. Me parece que lo esboza, pero no lo termina de definir. Entonces, lo que yo hice fue tratar de definirlo y lo definí como factores que van a permitir o no la comunicación en entornos digitales. Y la dividí en dos tipos de hipermediaciones. Dos tipos de hipermediaciones, las hipermediaciones sociales y las hipermediaciones técnicas. Las sociales porque tienen que ver con factores básicamente que están conectados con la sociedad o la ideología, y ahí entraban las mediaciones culturales de Barbero. Y en las hipermediaciones técnicas estaban regidas por el hardware y el software. O sea, mi estudio era sobre jóvenes universitarios en Guayaquil, porque Guayaquil es la ciudad que aloja la mayor población de universitarios en el país. Ellos tenían muchas ganas de comunicarse. Es una etnografía a alumnos de 4 universidades, 2 públicas y 2 privadas. Y además se levantaron dos encuestas con una población de 600 personas, 600 encuestados, perdón. Y lo que se determinó es que ellos podían tener muchas ganas de comunicar, pero las hipermediaciones sociales jugaban en cuanto a la seguridad, por ejemplo, porque Guayaquil tiene problemas de seguridad, por los robos, porque van en buses, pero también jugaban las hipermediaciones técnicas en la medida de la conectividad y de la unidad móvil que tenían, porque ellos eran capaces de
manejar estas unidades móviles de todas las formas posibles, que capaz yo no lo podría hacer, editar videos, grabar, transmitir en vivo, pero si no tenían el teléfono de alta gama para hacerlo, ahí transitaba una premediación técnica. Y también transitaba una premediación técnica en la medida de que tuvieran o no conectividad, porque si bien en la ciudad tiene una conexión de la alcaldía, es muy mala y limitada para poder transmitir este tipo de elementos o de formatos audiovisuales, ¿no? Entonces, eso sí pasaba mucho, ¿no? Y también, bueno, entre las sociales estaban la prevalecencia del superior, o sea, yo no sufro, yo no ando en bus, yo nunca llego en bus a la universidad, esas fotos nunca aparecían ahí. O yo nunca estoy mal en mis redes sociales desde los jóvenes, ¿no? Yo siempre me divierto. Entonces transitaban esas hipermediaciones sociales. También se veía un poco de mediaciones, pero básicamente se centró en hipermediaciones porque sí era algo en línea. Y por lo menos yo lo hice de esta forma. Perdón, es mi perro. Estoy con esta segunda habitante. Entonces, básicamente se hizo eso. Se validó con 10 PhDs de comunicación. Bueno, 2 de Ecuador y los 8 de España. Entonces, se validó ese modelo para poder analizar esto aquí, sobre todo en plataformas digitales, porque no se había levantado un estudio de cómo era la comunicación de jóvenes, ¿no? Al final se determinó que, bueno, entre otras cosas, que ellos sorpresivamente usan Facebook, pero lo usan desde el Messenger. No, jamás publicarían nada como en el muro, porque resulta que ellos dicen que es como la reunión aburrida de la familia, porque ahí está la abuela, el tío y la mamá, y todos están conectados a ese Facebook y todos ven que están ahí publicando. Y son realmente quienes son en Instagram, o al menos en esa época. Entonces se cerró en el 2018. Porque ahí no hay nadie de la familia, entonces ahí pueden ser. Entonces, además, los de la etnografía, que eran 8, y todos superaban los 1.500 seguidores. Habían 2 que llegaban a 7.000 seguidores, 6.000 y pico, porque Facebook no les permitía tener más. Se habían migrado a Instagram para ahora sí poder ganar dinero a través de esto, ¿no? Y en una semana, o me parece que un mes, logró superar los 7.000 seguidores, ¿no? Entonces comenzó a trabajar como influencer todos estos son estudiantes universitarios, ¿no? Ninguno era ni comunicador, ni tenía una maestría en algo digital, estudiantes de 20 años, 22 años. Entonces sí era como, sobre todo las mujeres, ¿no? Ellas eran las 2 influencers, porque eran 4 mujeres y 4 hombres. Y también en ese grupo de 4 hombres habían 2 chicos abiertamente homosexuales y también ahí tenían un comportamiento determinado, ¿no? O sea, los hombres heterosexuales se mostraban muy fuertes y seguros. Los homosexuales no se mostraban sí muy simpáticos y todo, pero utilizaban el mensaje, o sea, los chats internos para poder flirtear, o sea, para poder conseguir pareja. Entonces, pero todos coincidían en que ninguno mostraba su lado negativo, si se quiere. Entonces era básicamente así, sí. Fueron 4 años de levantar esa información. Gracias, Paola. Está muy interesante. José ha pedido la palabra, voy a moderar y después le damos la palabra a la profesora para el cierre. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero realmente, bueno, aprovechar el momento más que para preguntar, sino para agradecer a la profesora María Inmaculata Basalo de López, que es la primera vez que he podido o que puedo estar con usted, digamos, a través de una videoconferencia, pero que realmente me encanta la forma como hace este enlace entre la epistemología, la teoría y el método. Y particularmente, o sea, yo tengo mi nombre es Gunnar Zapata y tengo una formación inicial de ser administrador de empresas y soy comunicador social en una segunda profesión. Pero al haber leído su artículo, aquel que publicó en la revista Diálogos en el número 56, respecto al modelo metodológico de la investigación comunicacional, pues me ha parecido tan importante para poder identificar la relación entre el posicionamiento epistémico
a través del vínculo con los paradigmas, la relación con las teorías que establece específicamente nuestro campo de estudio de la comunicología y el vínculo con el método que lo utilicé en mi tesis doctoral de educación, porque usted lo manejó específicamente como un modelo para la investigación de la comunicación, pero que lo adapté específicamente en una investigación doctoral y francamente, bueno, de educación, y que francamente realmente generó mucho, generó mucha expectativa por ello. Entonces, la aplicación del pensamiento que usted maneja ayuda a comprender no solamente el campo de la comunicación, sino el campo de acción de las ciencias sociales, hasta en las aplicaciones dentro de las ciencias empresariales y en la ingeniería comercial, que también yo puedo dar clases en ese tipo de aspecto. Entonces, profesora María Inmaculata, con los 4 mapas que ahora nos presenta y con el vínculo que establece específicamente desde la identificación de la teoría, partiendo con el vínculo epistemológico, pues realmente se entiende y realmente puedo llegar a comprender específicamente el marco de esta teoría, como usted lo plantea. Y bueno, que a veces tenemos nosotros un aspecto muy simplista de tomar a un autor solamente por una obra. Y eso es lo que ha pasado quizás con muchos, incluyo. Porque para muchos, Jesús Martín Barbero era simplemente hablar de la teoría de mediaciones. Pero usted trasciende ese concepto y particularmente presenta la teoría barberiana, rescatando no solamente una obra, sino específicamente haciendo un seguimiento de todas las obras y generando, como lo hace usted con la representación de los modelos, generando 4 mapas que nos ayudan a comprender el vínculo específicamente desde el punto de vista con las matrices. Realmente es un privilegio para mí estar en esta sesión, es un privilegio y realmente estoy muy feliz, muy contento, porque su obra no solamente trasciende, le digo, el campo de estudio de la comunicología, sino es fantástica para aprender todas las ciencias sociales. Muchísimas gracias. Simplemente quería aprovechar el momento porque no sé cuándo la pueda ver, pero quería justamente expresarles. Gracias, Conar José Miguel, y le damos la palabra a la profesora para cerrar. No, quería subrayar que cuando se habló de las hipermediaciones Scolari, yo creo que debemos también echarle una mirada a Guillermo Orozco, que me parece que habló de las multimediaciones antes que Scolari, retomando el trabajo de Jesús en todo lo que pasa con el tema de las mediaciones en la recepción, en los consumidores, en la televisión, la recepción de televisión. Y allí él introduce unas pistas interesantes, sobre todo desde el punto de vista psicológico, cultural, social. O sea, eso que Amparo subrayó, el espacio preposicional, lo que está entre, lo que media, y creo que lo que acá está en juego es la ruptura con ese paradigma lineal de la comunicación simplista, que la reduce a 4 o 5 cosas, y lo que la investigación hace es precisamente complejizar esas relaciones a través de estas mediaciones sociales, culturales, tecnológicas, de formatos, etcétera, etcétera. Pero me parece que Guillermo Orozco introdujo unas pistas interesantes y que a veces no lo hemos, o no lo retomamos, o él ya se fue como por otros ejes de investigación, pero hizo un aporte interesante al desarrollo inicial de Jesús Martín. Gracias, José Miguel. Profesora, ya se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Y que cuando las cosas vienen con tantos, vamos a decir, niveles, ¿no? Y entre los cuales la amistad, ¿no? La latinoamericanidad y todo esto, ¿no? Parece que el tiempo vuela. Y decir aquí a José un agradecimiento muy, muy especial, porque, mira, aquel que tú dijiste es muy válido para mí, ¿no? De trabajar con metodología y ese diálogo con Jesús Martín, y para mí es todo la misma, ¿no? Y una interacción que sin duda alguna va a continuar, sin duda. Mas quiero agradecer muchísimo la generosidad de tus palabras
muchas gracias. Y también a Paula, ¿no? Que voy a seguir lo que tú después voy a escuchar, porque hay esta cosa también de lenguas, yo no sé cuándo que me entendieron por este portuñol. Y bueno, y agradecer muchísimo, ¿sabe? Então, a Francisco, que me agradecer a Gisela, y un grande abrazo. Y Amparo, ¿qué decir a ti? Muchas gracias por esta invitación. Nuestro diálogo, mismo que no nos vemos, es permanente, ¿no? Y es eso que es muy, muy importante. Tú es con tu grupo, ¿no? En Facebook que yo sigo, ¿no? Y tantas cosas que descargué con tu generosidad allá. Entonces, esto que es también un encuentro, y José Miguel, ¿no? De tantos contactos, de tantas discusiones otras, ¿no? Es así que yo creo que da ¿por qué no decir un orgullo del trabajo que hacemos, mismo y además de hacerlo en esta precariedad de condiciones, como lo tenemos y lo hacemos. Esto yo creo que es fantástico, ¿no? Y que agradezco siempre la oportunidad de este diálogo, y también de que esto me cultiva también, ¿no? Que me energiza mi pensamiento también. Entonces, muchas gracias por todo. Sí. No, muchas gracias a ti, María Inmaculada. Para CIESPAL ha sido muy importante que tú estés con nosotros, y creo que para todos los que hemos tenido la suerte de escucharte ahora, ha sido esto muy enriquecedor, y es algo que permite que se sigan prendiendo luces en el camino para seguir caminando. Así que muchas gracias por eso. Sí,